Hermanos, en esta mañana, ¿cuántos están bendecidos este día? Gracias al Señor por un... Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:30. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. Amén. Vosotros, dice, estáis en Cristo, el cual, hermano, dice, ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que así podamos gloriarnos en el Señor. Y hay otro versículo que dice que vosotros estamos completos en Él. Entonces, hermano, esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la bendición de poder estar aquí, aprender la palabra del Señor y podernos gloriar en Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder estar en tu casa, estar aquí, Señor, donde recibimos bendición. Mira, mi Dios, donde venimos a alabar y a exaltar tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esa bondad, Señor, hacia cada uno de nosotros, y porque este día, Señor, que tú nos regalas, que tú nos prestas la vida, Señor, podemos estar aquí un día más. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que la enseñanza de esta mañana no solo la escuchemos, Señor, y sea echada en saco roto, sino que al contrario, mi Dios, la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Que cada uno seamos edificados en esta mañana. Bendice, Señor, cada una de las clases. De igual manera pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, que van a poder escuchar esta clase. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto que dice: tu mano me sostiene. La mano del Señor siempre, hermano, nos sostiene. Y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Amén. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la puede así ocupar su lugar, hermanos. Dios les bendiga y pasamos a nuestras clases. Muy buenos días, hermanos.
Amanecieron, hermanos. Bien. Un domingo más. De Dios. Poder estar en la casa de Dios. Micro. Dos. A ver, Eric. Es nomás así como para llamar la atención del que está ahí. La que no quiere. Ándale, ahí quedó ya mejor. Ahora sí, hermanos. Muy buenos días. Si no se deja, hijo, ahorita lo cambio. Bueno, ahí está ya. Creo que lo traía muy tenso. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Otra vez la pregunta. Bien, bien. ¿Sabe que esta semana vamos a abarcar dos partes o dos segundas, terceras partes de dos capítulos que hemos dejado pendientes? Han sido porque los capítulos de alguna manera no los hemos podido completar. Y sabe que soy de las personas que no me gusta dejar las cosas a medias, hermanos. Yo le puedo dar para enfrente, pero no, y menos cuando veo el video y digo, esto lo vamos a ver la siguiente semana, menos, imagínense. Entonces esta semana vamos a terminar la segunda parte de lo que viene siendo corrección y sublevación. Vamos a hablar de esa segunda parte en donde lamentablemente el hijo de David, Absalón, se subleva contra su padre, y hablábamos de la corrección la semana pasada. ¿Sí lo recuerdan? Y nos quedamos precisamente que en la corrección viene por medio de la justicia de Dios. Así que vamos a abarcar esa segunda parte cuando ya Absalón le dice a su padre, bueno, pues voy a irme por allá, ¿verdad? A aquel lugar llamado Hebrón, que era un lugar muy significativo para David, porque en Israel, Hebrón representaba una ciudad políticamente hablando muy fuerte. Entonces, ¿cómo Absalón ocupa a Hebrón para producir esa conspiración o esa insurrección sobre su propio padre? Así que vamos a entrar en esta segunda parte, hermanos. Pero quiero hacer la pregunta, ¿quién leyó el capítulo 14? Levante su mano santa, por favor. Bien, ¿y los demás, hermanos? Mire, qué proactivos, 15 y 16, bien. Bueno, es bien importante seguir la lectura con la finalidad de poder continuar con la enseñanza. Y dice aquí, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Bueno, la mujer de Tecoa le confiesa al rey David su mentira, Absalón regresa a Jerusalén, David perdona a Joab por su mentira, David perdona a Absalón por matar a su hijo, y por último, hacer justicia o justificar los hechos. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, precisamente con esta parte. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Se ha fijado que la palabra justicia siempre se ha relacionado con una palabra negativa, hermanos? O depende de donde nos convenga, ¿verdad? Como se dice el dicho mexicano, dependiendo de qué lado esté mascando la iguana. Generalmente la palabra justicia la asociamos con algo negativo, algo que nos desventaja, con algo que no nos gusta mucho, porque siempre creemos que de alguna manera la justicia debe de ser flexible. Hay algo en la Biblia que encontramos varias ocasiones en varios hombres de Dios que traigo a la memoria la frase que decía el hermano Daniel la semana pasada. ¿Será acaso Dios? ¿Qué dijo, hermano Daniel? Pasalón. Porque para nosotros la palabra pasalón tiene que ver con algo que, bueno, hay excepciones. Yo le voy a decir una cosa, en la Biblia no hay, Dios en relación a su justicia, no hay excepciones. Todo radica en la soberanía, pero a la misma vez la sujeción de la ley de Dios sobre el hombre. En ocasiones algunos maestros o predicadores, yo los he escuchado decir que a él le plació, como si dijéramos Dios es un Dios que se le antoja. Es incorrecto, de hecho es una expresión incorrecta al momento de interpretarla conforme a la Biblia. No se refiere de ese placer, del placer de hacer lo que se me pega la regalada gana, perdón que use ese término tan crudo. No, cuando dice el Señor se complace o Él se place, hace referencia a que es su voluntad, es lo que a Él le cree conveniente para el hombre, hermano. Sí. ¿Entre el norte y el sur o solo el norte? Ok. Uh-huh.
Y de hecho es un tema muy delicado y que a nosotros mejor nos conviene no recargarnos a donde nos convenga, sino mantenernos en el sentido común de la manera en la que Dios trató a los hombres. Por ejemplo, está el caso vivo de Nínive. Dios se apiadó de una nación pagana. Nínive no eran judíos. Y cuando le reclama en cierta manera a Jonás, le dice, ¿por qué los perdonas? Si históricamente Nínive ha tratado a los profetas de lo peor. ¿Y qué le dijo el Señor? Es que ellos ni siquiera saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Y luego le dice por medio del profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío. En otras palabras, Dios no es predilecto. A Dios a todos los trata por igual en el contexto de que no quiere que el hombre se pierda. A eso me refiero yo. Así que aquí vemos precisamente, dice, ¿qué dice la Biblia sobre la justicia? Bueno, en primer lugar dice, el Señor no tiene excepciones o debilidades sobre este tema, ya que es claro su manera de conducirse sobre el hombre al momento de ser juzgado por algún pecado. No tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa esto? Tajantemente Dios le dice al hombre, no puedo hacer excepciones contigo. Nadie, hermano. Que usted y yo veamos en ocasiones entre los creyentes historias, runs, rumores, anécdotas, que usted diga por ahí, es que peca y no le pasa nada. Bueno, yo no le voy a decir, es la soberanía de Dios. Yo no me voy a escudar ahí, hermanos. Yo le voy a decir lo que dice la carta a los hebreos. Y la carta a los hebreos dice que Dios al que ama y al que no lo ama, usted anda corrigiendo a los hijos de la calle que no conoce. No. ¿Por qué? Porque no son de su aljaba, diría el salmista, ¿verdad? Pero porque no son de su huacal, diríamos los mexicanos. Entonces, cuando un creyente, aparentemente un creyente, ya anda viviendo la vida loca, así lo vamos a definir, y ya el Señor no hace nada. No, pues que ya se cansó el Señor, que haga lo que quiera. No, es que en realidad ya se apartó tanto del Señor que ya se le hizo un callo, por así decirlo a la mexicana, en donde el redarguir del Espíritu Santo ya no le hace nada y se bate en el pecado, como dice Apocalipsis, el que se ensucia, ensúciese más y la puerca vuelve a su vómito. Entonces, no hay manera de poder pensar y creer que Dios a algunos los pasa y a otros no. Eso no existe, por eso están Números 14 y 18. No tendré por inocente al culpable. Entonces, dice Dios pagará a cada quien por sus obras. Este es un pasaje bíblico que hace referencia a lo que sucederá en el libro de Apocalipsis, pero a la misma vez en la tierra, el hombre a consecuencia, y también el cristiano a consecuencia de sus pecados, ¿qué termina sucediendo, hermanos? Tenemos que pagar por un pecado. ¿Quién les ha tocado ir por ahí a la licencia a renovar su licencia o sacar sus placas? Yo qué sé, y luego que le sacan un ticket. Y usted dice, ¿cuándo? ¿Yo? Ahí está. No. Y luego de repente la memoria lo transporta ya que fue al centro, ¿verdad? Y no le echó a la mira. Y usted agarró y lo aventó porque se enojó porque ahí se lo habían dejado hace un minuto. Como no lo archivó el sistema memorial, lo pasamos por alto, pero en realidad el sistema nada perdona. Hermano Daniel. Sí. Ok. Oh. Órale. Pues sí. Eso es un hecho y aquí vemos cómo en realidad, a pesar de que David no actuó correctamente porque se dejó llevar, lo más probable fue por las emociones, hermanos. No fue dirigido por Dios, fueron sus emociones de padre, sus emociones de rey tal vez. Esto para el Señor no fue excepción. Absalón terminó de una manera muy dolorosa. Siguiente, el Señor ama la justicia.
No, pues qué manera de amar, ¿verdad? Es que en realidad, hermanos, practicar la justicia desde la perspectiva divina nos hace bien. Practicar la justicia es la mejor manera. Mire, es como los impuestos. No, pero es que el gobierno se los gasta y los mandan y hacen lo que quieren y se suben a un helicóptero y se bajan allá a Costco y compran una coca y se regresan. Tantas cosas que la gente decimos, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, hermano. Aún los hombres que están sentados en las eminencias haciendo mal uso de ello, aún los pastores que están sentados en una posición económica o en una estructura de una iglesia próspera y hacen con el dinero lo que quieren, han salido a la luz. Y mire, no estoy para acusar, pero estoy enseñando. Hay casos registrados por medio de ABC, NBC, el canal 7, KFAX, en donde las iglesias, desafortunada y dolorosamente bajo el título de cristianas, las iglesias de Hillsong, están saliendo con un montón de irregularidades, tanto como morales, tanto como financieras. ¿Por qué? Porque no se puede ocultar, hermanos. El ser cristianos no nos exime. Entonces, tarde que temprano el Señor termina haciendo justicia. No digo que nos agradamos para nada, hermanos, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo que por el hecho de ser cristianos no podemos decir nada. Hay que ser lo que es. Siguiente, de Dios nadie se burla. Yo creo que esta es una manera muy clara en donde el apóstol Pablo dijo, nadie se burla del Señor. Esta palabra, yo ya la he explicado anteriormente, no significa que alguien se carcajee del Señor. La palabra burlar en el original o en el griego tiene que ver con esquivar. Como cuando usted está jugando fútbol. ¿Cómo se usa la frase cuando usted pasa a alguien por un lado? A ver, hermano Felipe, ¿cómo se dice? Lo burló, significa que lo esquivó. El mismo lenguaje que se usa en el fútbol es el mismo lenguaje que se aplica aquí en la carta a los Gálatas. El hombre piensa que va para la justicia de Dios y el hombre hace eso. Y la pasa. No, de Dios nadie se burla. En otras palabras, el Señor termina yendo a corretearlo hasta que lo alcanza. Y dolorosamente, bueno, su pecado nos termina alcanzando. Siguiente, somos llamados a hacer el bien. Yo creo que eso es algo que no podemos pasar por alto. El cristiano es llamado a practicar la justicia. No, es que yo no me meto. No, yo ¿para qué, hombre? Bastantes problemas tengo. Yo hablaba la semana pasada que nuestro deber es corregir a nuestros hijos. Ya está grande. ¿Y eso qué? Eso no lo hace a usted, que ya usted le haya dado a agarrar lo que él le plazca. Papás, sigan corrigiendo a sus hijos aunque estén bigotudos y canosos. Es el deber de nosotros bíblicamente. Le vamos a rendir cuentas a Dios no hasta sus 18 años, hasta que moramos, o ellos o nosotros. Vamos a rendir cuentas, igual dentro de nuestros hermanos en la fe. Si tú eres un hermano maduro, un hermano ya con conocimiento bíblico y ves o conoces en conocimiento de causa que un hermano tuyo está haciendo algo indebido, aplica, corrige, exhorta. Dios no se enoja. No, es que eso nomás el pastor. Bueno, si eso se tratara, imagínense los pastores. Pues no se nos va el tiempo con ustedes ahí, ¿verdad? No, nosotros los pastores no andamos ahí viendo a ver quién se porta bien y quién se porta mal, hermanos. ¿Sí lo sabía eso? Uno que otro sí, ¿verdad? Yo como que tengo historias de hermanos pastores, amados hermanos pastores que andaban tras de las ovejas allá afuera de sus casas. Y no es broma, es en serio. Es en serio. Muchas historias. Yo decía dentro de mí, ¿a poco tiempo tienen para eso? Pero en fin, ¿verdad? Eran otros tiempos tal vez. Pero no, hagámoslo, somos llamados a hacer el bien. Y siguiente, es justo y bondadoso. En otras palabras, es bueno corregir. Así que, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre la justicia? Lo que acabamos de leer. Ahora, el creyente, ¿cómo? Ahora la pregunta es, ¿cómo debe de juzgar el creyente? Ya se me explicó que sí, hay que actuar en justicia, tenemos el deber, pero ahora la pregunta es ¿cómo? No como el hermano mayor, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo diga mientras no está mi mamá, yo estoy al frente. No, ¿verdad? No tener esa autoridad o el autoritarismo, no. La Biblia sí nos enseña, de antemano debemos saber que no es que seamos jueces de todos o de algunos, sino más bien nuestra posición como padres, líderes o alguna responsabilidad laboral, es nuestro deber ejercer autoridad y justicia ante alguna situación de corrección o castigo que lo demande. Esta es la generación de cristal, ¿verdad, hermanos? La generación de los no me toques, de los mírame y no me toques, no me juzgues, mejor ora por mí. ¿Quién ha escuchado esa frase? No me juzgues, mejor ora por mí.
No, pues es que son las dos cosas. Te tengo que llevar a la palabra de Dios y luego vamos a orar juntos. De hecho, la Biblia sí dice que es como debemos de aplicar la corrección. ¿Qué dijo Jesús en relación a esto? ¿Quién lo recuerda? Dice, si tu hermano... ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién lo recuerda? Dice, no me va a decir, yo no estaba ahí, pastor. Si tu hermano comete una falta, dice, y tú lo ves, dice, corrígelo. Y si no agarra la onda, versión Saúl, ¿verdad? Dice, tráete unos testigos. Y si siguen las mismas, pues ya dilo públicamente, nuestro hermano no, y no está bien. Y no agarra la onda, tenlo por publicano. O sea, en otras palabras, pon a alguien que no quiere, que no tiene temor de Dios. No que lo descomulguemos como algunas creencias religiosas lo hacen, ¿verdad? Que los descomulgan, los excomulgan. No, la Biblia no nos llama a excomulgar a nadie. El impío corre solito sin que nadie lo persiga, dice la palabra de Dios. La Biblia sí nos llama a siempre confrontar la situación y llevar a nuestros hermanos a lo mejor. Y dice aquí, ya que esta, la corrección, engrandece a una nación. Proverbios 14:34, por favor. Fíjense que preste atención cómo dice la Biblia en este proverbio, porque ¿cómo hace falta que este proverbio resuene en las cortes, hermanos? Que resuene en los lugares de eminencia, que resuene en los lugares donde se legislan leyes. ¿Quién lo tiene? Afrenta. Fíjese cómo el proverbista en un dicho tan corto dijo una gran verdad. La justicia engrandece. Cuando dice la Biblia engrandece, su expresión es que empodera, protege, ayuda, prospera. Y mire, no es que entremos en política, hermanos, pero hay algo muy real que se nota mucho en los países primermundistas, también los tercermundistas, pero principalmente en los primermundistas, en los que entran en la ola del liberalismo o el fuera límites sin compromisos. Vemos cómo las decisiones que se han estado tomando tocante a las ideologías, tocante a la parte biológica, a la parte emocional, tocante a las armas, no es que sea republicano en ningún momento, pero hemos visto, hermanos, cómo el abrirles ahora sí que el listón, soltárselos, cómo está dañando a la nación. Y me refiero a este país. Tenemos una nación que no debemos dejar de orar por ella, pero que la estamos observando, que desafortunada y dolorosamente, económicamente es lo de menos, eso ya lo sabemos, pero moralmente, socialmente estamos viendo una nación que la justicia la están haciendo trizas, la están reinventando, cuando la justicia ya está establecida por medio de la palabra de Dios. Y a la misma vez, esto está sucediendo también cristianamente hablando. Congregaciones en donde la palabra de Dios, de alguna manera, ya no es justicia, ya no es la columna de la verdad de la congregación o de la denominación o del ministerio, ya no es. Ahora es adaptaciones para poder hacer diría una hermana en la fe que se me quedó su frase grabada, una mezcolanza, en donde se revuelve todo. No necesitamos revolver nada. Yo leía un artículo antier en donde se cuestionó a un pastor americano, no es necesario decir su nombre, un pastor americano en donde se le cuestionó desde una entrevista secular por qué ya no usaba la palabra, la Biblia dice, en sus sermones. Fíjese, ya no usa la palabra, la Biblia dice, la quitó. ¿Es bueno o es malo? Yo no necesito que me den la razón. Es malísimo. Todo hombre se rige por una ley. En tu casa, ¿cómo te riges, hermano? Por una ley. Mi papá dijo, decimos los hijos, ¿verdad? Mi mamá dijo. Y no solo es un caso de él, lo que pasa es que él es un predicador muy popular. Y cuando él dio su explicación, una explicación pues muy ambigua, sin sentido, sin contenido bíblico, pero se cuestionó, un reportero inconverso lo cuestionó
¿Por qué ya no dices la palabra? La Biblia dice. Entonces, vemos aquí, hermanos, que cuando la justicia interviene desde la perspectiva bíblica, sí hay bendición y hay protección. Y dice, y esto es debido a que sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Miqueas 6:8, ¿qué fue las 3 cosas que Dios le pidió al pueblo por medio del profeta Miqueas en ese momento que se practicara? ¿Quién lo recuerda? Miqueas 6:8, ¿quién lo tiene? Sí. Tres cosas que se le asignaron al pueblo de Dios en ese tiempo. Solamente 3 que tienen que ver, una de ellas principalmente con la justicia. Y todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Yo creo que esta posición es muy importante en la relación con Dios. Podemos hacer todo, pero no todo nos conviene, hermanos. Entonces, vemos aquí que así es como el creyente debe juzgar. Ahora, dice, aplicar la justicia trae bendición a manera de pregunta, aquí es a manera de afirmación. A pesar de que su efecto se clasifica generalmente como injusto o negativo, Hebreos 12:11, por favor, su propósito es restaurar. ¿Saben? Cuando yo enseño, hermano, o cuando estoy en consejería, viera yo cómo me duele el tener que utilizar lo que la Biblia dice, pero no que me moleste. Desde la perspectiva, me refiero yo a cómo están las cosas ahora, que pareciera que aconsejamos algo indebido. ¿Sí me explico? A eso me refiero que me duele. Hoy en día, cuando los creyentes, o los hijos también, esto aplica también a los hijos, somos corregidos, ¿cómo aflora el orgullo, verdad, hermanos? De volada. ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿Y tú quién eres para corregirme? ¿Usted cree que David se iba a encontrar a esa frase ante su hijo Absalón? Tal vez sí, fíjese. Si pensamos como humanos, tal vez sí. ¿Usted cree que David se iba a enfrentar ante esa frase de su general? Tal vez sí. Hebreos, por favor. 12:11. Así que cuando nosotros los hijos, hablo en calidad de hijos, ¿verdad, hermanos? Nuestros papás nos corrigen, nos llaman la atención a la mexicana, ¿verdad? ¡Te lo dije! O usan términos así como que, ¡sí ya sabes! Nosotros los mexicanos no somos así como que, hijo, venid y sentate, hablemos de la palabra. No somos así, hermanos, mentiríamos. Nosotros corregimos a nuestro estilo. Pero no importa cómo te lo digan tus papás. Pastor, sí importa. No importa, en el mundo te van a hablar más feo. El mundo te van a hablar sagazmente y te van a hablar de una manera muy dolorosa. No te ofendas, si tus padres te están corrigiendo por algo que estás haciendo mal, toma la corrección, porque al final del día, dice la carta a los Hebreos, te va a sanar. Ahora, igual manera aplica para nosotros como creyentes, hermanos. Si por alguna razón, algún líder, un mensaje, un hermano maduro o el pastor le llama la atención, ay, pastor, ¿usted por qué me llama la atención si no es mi papá? Pues no soy su padre, gracias a Dios. Pero tengo un deber delante de Dios. Si yo velo por usted y oro por usted, mi deber es que mis oraciones también vayan acompañadas de consejería. Entonces, no nos ofendamos, hermanos. No nos vayamos así como que, sí, pastor, lo que usted diga, y luego nos subimos al carro, se sale Saúl. No se ofenda. Si supiera usted en estos tiempos cuánta gente se va de las iglesias porque los pastores les corregimos, o un líder les corrige, o un hermano les corrige, a puños se salen de las iglesias, hermanos. Y luego van y se refugian, perdón la comparación que voy a usar, pero es que es la verdad. Se van y se refugian a las iglesias grandes donde nadie los conoce, nadie sabe de ellos, ni cómo se llaman, ni cómo se apellidan. Al fin y al cabo, ahí, ¿qué dicen? Nadie les va a decir nada. Que no siempre es así. Hay iglesias de buen tamaño que tienen una estructura también para poder aconsejar en situaciones.
pero es una manera de excusarse y no debe de ser así. Antes los cristianos éramos muy corregidos, muy llevados a la justicia. Y ahí estábamos, ¿verdad, hermanos? Los pastores nos hacían llorar, pero ahí nos quedábamos. ¿Sí se acuerda? Ahí nos quedábamos. Sí, pastor, lo que usted diga. No, mire, llegaba el diablo. No, el pastor se sale contigo. No, lo tirábamos a Lucas al diablo. Y ahí íbamos el próximo domingo. Hoy en día vemos este panorama muy diferente. Hoy en día a los hijos usted les dice algo y ¿qué hacen los chamacos? Ya te dije, me voy a ir, ya te dije. Pues vaya así. No, Dios no lo va a bendecir, perdónenme. La rebeldía no produce bendición. Te vas a ir en tus fuerzas y te vas a ir en tu necedad, pero la rebeldía no produce bendición. Usamos la frase que Dios lo bendiga, como le dijo la esposa a Job, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete, que muchos dicen que fue a la frase así. Otras dicen que fue una expresión de burla, bendice a tu Dios y muérete. Pero mientras son peras o son manzanas, vete. Ay, pastor, cuando sus hijos crezcan, ahí los quiero ver. Pues, si quieren ir, que se vayan. ¿Sí? Los volteo a ver y se los digo y se los sostengo. No tengo por qué tener hijos en pecado dentro de mi casa, empecinados al pecado, hermanos. Yo los amo, pero yo no voy a apoyar sus conductas. Oraré por ellos, tendrán mis consejos, pero no puedo apoyar sus conductas. Betty. Es que el amor a veces pasa por un filtro de debilidad, Betty. Ese es el problema. El amor nos debilita. A Dios no debilita el amor, ¿eh? El amor de Dios está en el filtro de su santidad, en el filtro de su gracia, en el filtro de su justicia y fuego consumidor. No, pues sí, ¿verdad? Lleva, sacúdete y vuélvete a meter al Edén. No, van para afuera los dos, ¿verdad? Bueno, no, pues, los que nos estén viendo en línea van a decir, no, ese pastor ha de ser bien. No, si me conocieran, ¿verdad, hermanos? Bueno, juzgar no es faltar al respeto. No, incomprensión o falta de amor u odio hacia alguien. Este produce en nosotros un sano carácter para nuestro crecimiento en Dios. Y eso es cierto. Así que, algunas de las frases célebres para finalizar esta segunda parte. Las frases célebres sobre la justicia. Solo Dios me puede juzgar. Por si se las dicen, hermano, díganles, son frases célebres. Solo Dios conoce mi corazón. Con la vara, vas a ser medido. Amenazan, ¿verdad? Vamos a ver si no se deja. Bien. No me juzgues, mejor ora por mí. Deja que Dios me cambie. No, pues para empezar ni Dios te va a cambiar. El que cambia es uno con la ayuda de Dios. Usted debe de cuidar su vida y no la de los demás. O sea, en otras palabras, a veces sí aplica, pero a veces en la consejería no, hermanos. En la consejería hay que tomar el consejo. Usted debe de cuidar su vida. Cuando tengas tus hijos te acordarás de mí. Esa frase a mí me la dicen seguidón, hermanos. Si no me lo dicen con las palabras, me lo dicen con la mirada. Porque dicen, no, es que sus hijos todavía no están grandes. ¿Cómo me acuerdo aquella vez que a mi esposa le dijeron así? Pero cuando tengas vida, vas a saber lo que es que te duela. Mi esposa, Abby, tenía como 6 meses, hermanos. Y pues no, pregúntele a Abby si sabe. Parejo. Todos pecamos. Sí, todos pecamos, pero eso no significa que nos vamos a tapar el pecado. Y por último, vivimos en otra época. Las épocas cambian, eso es bíblico, pero lo que no cambia son los valores bíblicos, la palabra de Dios. Así que esto es en relación al capítulo de la justicia y la corrección y la sublevación. Ahora viene la parte, hermano, es cuándo decir no. La vamos a conectar porque la semana pasada vimos la otra parte, precisamente del siguiente capítulo. Cuando ya David, dice la Biblia, que se entera, en esta parte nos quedamos, se entera que su hijo Absalón planea una conspiración junto con el abuelo de su mujer en aquel entonces, Betsabé. Sabemos que se va Absalón a Hebrón, monta una especie de cortina de humo. Voy a ir a pagar un voto, papá, así le dijo, ¿verdad?
¿Cuál voto? Se llevó unos soldados y iba a hacer sus cosas. Y lo iba a hacer desde Hebrón, vuelvo a repetir, porque si él lograba convencer a Hebrón, que ya lo había hecho por 4 años, hermanos. Si él lograba convencer a Hebrón, haga de cuenta que Hebrón, políticamente hablando, iba a producir mucha fuerza. Ya vimos la parte en donde David en realidad, al no hacerle nada a su hijo, dolorosamente iba a haber consecuencias. ¿Sabe que cuando yo estaba trabajando en esta parte, me acordé de mi hermano Daniel, en una de las ocasiones donde él compartía por qué David no actuó en el momento y le hizo frente a su hijo? ¿Recuerda el comentario que hizo, hermano Daniel? Y recuerda la respuesta que yo le di, porque quedó grabada para todos en el mundo entero. Yo le di esta respuesta. Yo le dije que si David hubiera actuado, Dios lo iba a respaldar a él. El autor no nos hace mención que David haya consultado a Dios. Saúl. Correcto. Papel. Compártanos su opinión. No, enriquezca la clase. Fíjese que su punto de vista tiene mucho que ver cómo vamos a desarrollar esta segunda parte, porque a pesar de que la Biblia generalmente nos insta a actuar ante una injusticia porque Dios nos va a proteger, eso es lo que generalmente vemos en la Biblia, hay pocas ocasiones en la Biblia, las hay, en donde aparentemente se muestra debilidad o incredulidad, pero ¿qué cree? La respuesta que se produce lleva a la conclusión que no fue debilidad, no fue incredulidad. Lo voy a aclarar. Entiendo perfectamente que ante una injusticia lo que nosotros debemos de hacer es, brevemente, Dios me protege. Pero, ¿qué de esas ocasiones exclusivas o extraordinarias en donde por ciertas razones decimos no? Pero, ¿por qué no lo haces? No. Dios apoyará los nos cuando la Biblia dice que debemos de. Este es un caso, hermanos, un caso muy particular, lo quiero seguir remarcando, en donde va a haber ocasiones en donde la respuesta es no. Aunque la Biblia diga, no es que contradiga la Biblia, no quiero crear ese concepto. Es que va a haber puntos en la vida cristiana en donde nos dejan ejemplo que no es que David haya tenido miedo, sino que David, de alguna manera, su manera de actuar fue respaldada por Dios. Y no es que Dios respalde la incredulidad o el miedo o la desobediencia, es que ninguno de los tres se vio en David. Los argumentos que el hermano Daniel, junto con unos más que vamos a estar hablando, tienen mucho sentido porque David de alguna manera decidió no hacer frente, porque lo que vamos a ver en esta parte de este capítulo, a David, soldados le sobraban. Mire, poder tenía, experiencia militar tenía, lo barría a su hijo. Si barrió enemigos, los humilló. ¿Qué era esta insurrección? En realidad solo era puro callo lo que iba a hacer David, pero ¿por qué no?
Estas son las partes en donde nosotros como cristianos, vuelvo a repetir, en la manera que usted a veces diga no, aunque muchos cristianos le vengan y le digan sí, usted tiene entre usted y Dios de una manera muy personal, hermanos, sus razones para decir no. Y Dios no lo va a juzgar. Vete. Se va a escuchar mi frase un poco fea, pero Dios, la compasión, primero está su justicia. Entonces, bueno, pues que ese árbol ya estaba muy torcido, Betty. Ya Absalón ya estaba muy torcido. Se creía mucho para empezar, vendía su pelo. Bien. Ya seguro ya tenía por ahí, David ya sabía cómo cojeaba a su hijo. Y aparte cada rey que estaba envejeciendo, tenía que proyectar ver qué hijo iba a tomar la batuta. Y a la misma vez los padres saben cuáles son los hijos ambiciosos. Les aviento una pregunta, hermanos. ¿Usted ya sabe más o menos quién va a pelear su herencia si usted parte con el Señor? Qué pregunta, ¿verdad? Ay, pastor, mis hijos. ¿A poco cree que 30 años en este negocio, diría alguien por ahí, ¿verdad? He visto de todo. Que se pelean los hijos por los bienes de los padres y uno dice, ¿y que no eras hermano? Yo era su hijo, ¿cuál hermano? Y a mí me corresponde tanto. Esta proyección de David tuvo mucho sentido. Así que vamos a entrar en clase, ¿verdad? Así que por eso no haga su herencia. Si no tiene para pagarla, hágala a papel, haga un video y súbalo a YouTube y luego ahí guárdelo y con eso va a ser suficiente para que le respeten su decisión, su santa voluntad. Ya se ahorró una lana, ¿verdad? Bien. Tomar decisiones siempre va a ser un asunto de todos los días, pero tomar decisiones y decir no significa necesariamente un rechazo. Puede también significar, fíjese lo que escribí aquí, no es el momento. A ver, tengo una necesidad. Tengo el dinero. ¿Qué pasa si digo no? ¿Estoy actuando en incredulidad? ¿Estoy actuando en desobediencia? Es que nos ponemos bien espirituales. Mira, tú batallando y el Señor te mandó este recurso. Como los muchachos, ¿no? Las clásicas historias. Señor, tú sabes que soy carne y antes de que meta la pata, Señor, mándame una cristiana. Y luego llega una cristina, ¿verdad? Yo batallando y esta que ya llegó aquí, ¿verdad? Y dijo aquel, ¿qué os impide? Y luego usted dice, no. Y luego todos en la iglesia por ahí, ¿verdad? Le dicen, mira tanto que tienes orando y se te ocurre decir, no, quién sabe si vuelve una siervita como esa. Se le presenta la oportunidad de comprar una casa, usted tiene para el enganche. Usted tiene años orando. Y todo está bien, aparentemente. Y usted siente decir, no. Entonces, ¿para qué estás orando? ¿Quién se ha enfrentado ante situaciones así? La compra de un carro, la compra de una casa, trabajo, tan necesitado que estoy de trabajo. Y luego que tenga que decir, no es el momento, no. ¿Quién se ha enfrentado a esas decisiones, hermanos? Levante su mano. Los demás no, hermanos. Los demás sí se han ido derecho. No, sí es del Señor, yo voy por Él. Es que no es que haya falta de fe. Es que hay ocasiones en la vida cristiana en donde, tal como David actuó, no es el momento, no es el momento. No es que tenga miedo, no es que me raje, es que no es el momento. Y es un asunto entre Dios y el hombre, hermanos. Que nosotros cuando entramos en consejería, a veces los pastores, nos encontramos con estos episodios en la Biblia y las personas cuando nos dan su posición, nuestro punto de vista es, bueno, para usted no es el momento, yo ya di el consejo y respeto mucho su punto de vista. No significa que usted está de rebelde, es que es entre usted y Dios. Y ahí es que eso también es un no. David guardó silencio y actuó para supervivencia. En otras palabras, miren, vamos a estar entrando en esta historia, hermanos, brevemente.
¿cómo es que David agarra a la familia real? Porque ahí lo lee. Y van saliendo, y en cuanto van saliendo se topan a un grupo de leales filisteos que él había rescatado y perdonado la vida, y hicieron un pacto con David. Somos capaces de dar nuestra vida por ti, David. Cuenta con nosotros. Nosotros le salimos al quite. Y dijo David, no. Y luego más adelante cruzó la frontera para entrar al desierto. Otro grupo, David, estamos contigo. No. Voltea para atrás y ve el arca, ve los sacerdotes. El arca con los sacerdotes, se regresa. Ah, caray, David, esto es un acto suicida. ¿Te conviene tener el arca? El arca cerca de ti es una especie de inspiración. Querías construir un templo para Dios y luego lo devuelves. Es que el que estaba, por así decirlo, huyendo, era David. No era Dios. No. No. El gran David. ¿Mm? Pero el desenlace nos lleva a la conclusión que David sí tomó una correcta decisión, cosa que aparentemente no se nota. No se nota. Y dice aquí, ¿verdad? No necesariamente no significa un rechazo, puede también significar no es el momento, debo de esperar. Así no son las cosas, como en el caso del rey David. Su huida delante de su hijo puede significar derrota o cobardía, eso sí es cierto. Sin embargo, la manera que sucedieron las cosas, el tomar una decisión no significa necesariamente abandono. La decisión de David tuvo significado y valor con el paso de los días. En otras palabras, todos los que podían pensar de David, David se está ablandando, David es un débil, David ya no piensa como un hombre cuerdo. En realidad, todo apunta, hermanos, que David sabía lo que hacía. Aunque nadie podríamos decir, lo apoyaba, ¿verdad? Porque al contrario, le dijeron, estamos contigo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para defender Jerusalén. Y empieza aquí, ¿verdad? David decide huir de su hijo Absalón. Una vez que Absalón convence a su padre de darle permiso para ir a Hebrón y cumplir su voto, todo era un montaje, tenía como propósito realizar una conspiración, la cual se hizo poderosa. Esto sí es cierto, recurrió, como ya lo expliqué, a Hebrón, una ciudad muy importante. A lo que un mensajero da aviso a David de que Israel, su corazón estaba a favor de Absalón. En otras palabras, esta frase, políticamente hablando, significa que la gente estaba dispuesta a apoyar a Absalón en vez de a David. O sea, en otras palabras, ya no les importaba el rey. A lo que David decide huir junto con sus siervos y familia de su hijo Absalón bajo estas palabras: salgamos a prisa, no sea que nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Lo que significa que en realidad David le podía no solo su vida, sino también la ciudad. ¿Por qué? Porque si llegaba a Absalón, lo más probable es que por la conducta y el carácter de Absalón, ¿qué iba a hacer Absalón? Iba a hacer un baño de sangre, prácticamente. Así que sus soldados, dice que le muestran lealtad. Mientras los preparativos se daban, porque no crea que a David llega el mensajero y le dice: David, tu hijo se rebela. No crea que David se bajó el trono y ¿dónde está mi maleta? Y ahí me alcanzan en el camino. Era una preparación, era una incursión, lo cual significaba que probablemente podía haber tomado días. Eso sí se sabe. Mientras los preparativos se daban, sus soldados le hacen saber al rey que ellos están listos para defender. Jamás dijeron para pelear en contra de tu hijo. Dijo: estamos listos para defender y dar batalla ante cualquier insurrección. Solo es cuestión que él lo ordene. Fíjese, hermano, nomás era de que David dijera: sí me quedo, defendamos, y peleaban. A lo que David decide salir de la ciudad y dejar algunas concubinas a cargo del palacio. Una vez que David abandona la ciudad, se le unen en el camino otro grupo a lo que él les ordena devolverse. Este es el grupo de filisteos.
A lo que el rey de Itaí, que es estos filisteos, también le muestran su lealtad como pueblo agradecido al mostrar misericordia para con ellos. Fíjese qué interesante, hermano. En momentos en donde David ve una injusticia, ve algo indebido, le salen a David hombres para que le inspiren confianza de que vaya a defender su posición. Híjole. No se preocupe, si le faltan $10,000, aquí se los aguantamos un año. Ay, Señor, hasta me van a prestar. Es que son asuntos tan complejos aparentemente, pero entre tú y Dios debes de tener la confianza de que lo que estás haciendo eres dirigido por Dios. ¿Cómo? Yo conozco casos, hermanos, de creyentes que se mueven de ciudad, les ofrecen un trabajo y les dicen que les van a dar casa y les van a poner un apartamento y luego les van a pagar más y les van a pagar la renta por 3 meses, 6 meses. Y como todo, se produce una emoción, una alegría. ¿Y qué cree? Las cosas no eran así. Todo aparentaba que iba a haber prosperidad, pero las cosas no eran así. Tal vez no era el momento. Sí era un sí de Dios, pero no era el momento. Y terminan volviendo, pues, perdiendo más de lo que se llevaron prácticamente. Esto no debe producir desconfianza en nosotros sobre las bendiciones de Dios, pero sí debe dejar muy en claro que cada vez que tomemos una decisión, si viene el no, que no sea por incredulidad, no sea por desconfianza, que sea porque estamos siguiendo el tiempo de Dios. Vuelvo a repetir, lo más probable es que David, ante los ojos de sus soldados, lo veían blando, lo veían débil. Sí, totalmente, se puede interpretar así, pero el corazón de David tenía otros planes. Entonces, seguimos leyendo, dice, dando instrucción que como videntes, una vez que David continúa con su ida, dice, una vez más en el camino por el desierto, David le ordena a Sadoc, que es el sacerdote, y a todos los levitas que llevaban el arca del pacto, que se volvieran junto con todos los levitas y el tabernáculo. A ver, iba a llegar Absalón, un hombre malvado, y luego iba a estar el tabernáculo. ¿Qué se imagina que le podía pasar al tabernáculo? Pues lo peor. Pero David no envía el tabernáculo de regreso pensando que le puede hacer un daño. David envía el tabernáculo de regreso porque sabía que era el lugar donde le correspondía estar, que era Jerusalén, la tierra del Señor, dando instrucción de que como videntes de Dios deberían tener paz. Fíjese qué curioso. David le dice a los sacerdotes, devuélvanse con el arca del pacto. Lo más probable es que han de haber dicho de acuerdo a la conversación, han de haber dicho los sacerdotes, devuélvete tú. Y le responde David, ¿que no son ustedes videntes? O sea, en otras palabras, que ustedes no pueden consultar al Señor y el Señor los va a proteger. Andaban medio mundanones los levitas, ¿verdad, hermanos? Tal vez los sacerdotes andaban bajos de fe, dando instrucción que como videntes de Dios deberían tener paz y a su vez llevar a sus hijos con él. O sea, no solo te vas a ir tú, te vas a llevar a tus hijos. Y a su vez les declara que se te tendría en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ellos. Fíjese cómo David los devuelve y les dice en otras palabras, una vez que se sitúen en Jerusalén, donde debe de estar el arca del pacto, busquen al Señor y tráiganme respuesta del Señor. A lo que el sacerdote obedece y regresa a Jerusalén. Ahora, David se entera quiénes están con Absalón. No solo el mensajero le dio aviso de que la ciudad de Hebrón estaba del lado de Absalón, sino que le llegaron noticias que Ahitofel, el consejero de David en su momento, muchos años atrás, estaba ahora del lado de su hijo Absalón. David sube la cuesta de los olivos llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Este era un simbolismo, hermanos, de duelo externo. A lo que el rey David ora a Dios pidiendo que entorpezca todo consejo que se dé a su hijo. Caray, ¿será válido orar así? Que se equivoque, Señor.
¿No se le hace como que una oración muy caprichosa? Muy mandona, dicen por acá. Exacto. Y, y, y todo apunta a que Dios le escuchó la petición a David, porque sí sucedió así. Dice, a lo que el rey David ora a Dios pidiendo que se entorpezca todo consejo que se dé a su hijo. Después sube a un monte a adorar a Dios, lugar donde un día se construyó el templo. Fíjese cómo cronológicamente David huye, devuelve el arca, y en vez de David lamentarse y decir, ya se acabó todo, bueno, pues el que se va a quedar en el trono es mi hijo, un día alguien iba a venir a atacar, ¿qué cree que hace David? Se pone a adorar. Yo creo que son conductas, hermanos, que son dignas de reconocer. ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien? Adorar. Adorar. ¿Ustedes qué opinan, mamás? ¿Sí se alegran, hermanos? Mamá, me dejó mi novia. Ay, mi hijo. Y luego por dentro, qué bueno. Bueno, sucede. Y luego uno adora, ¿verdad? Gracias, Señor, porque le quitaste esa incircuncisa de su camino, ¿verdad? Y luego abrazándolo aquí, mi hijo, el Señor obrará justicia. Y luego usted por dentro, gracias, Señor. Oh, qué momentos se disfrutan, ¿verdad, hermanos? Bien. ¿Cuándo decir no? Esta frase puede tener una connotación de debilidad, de rechazo, de derrota, de incredulidad, dependiendo su contexto. Pero debemos tener en cuenta que tomar una decisión apresurada, ya sea por una emoción de fe o ser presionados por las circunstancias, no significa lo que parece. Debemos ocupar el reconocimiento como la sabiduría para tomar decisiones. En el caso de David, pudiéramos objetar su decisión. Sin embargo, su resultado con el tiempo le dio la razón en no actuar en ese momento. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? De por sí, generalmente nos dicen ahí los de las plataformas, los de las redes, están ahí por todos lados, predicadores. Tómalo, agárralo, decláralo. Como no puedo hacer como ellos, toso. Necesito practicar, ¿verdad? Ya sé. No lo agarre, para decir no lo agarre, ¿verdad? Hermanos, sé que suena complejo, pero a veces decir no es sabio. ¿Mande? Es complejo. Si usted va a tomar una decisión muy importante, cambiarse de ciudad, no lo digo por ustedes necesariamente los que están aquí, hermanos. Hay personas que también nos miran por las plataformas. Cambiarse de ciudad, casarse, comprar una casa, endrogarse con un carro. No diga troca, pastor, también con una troca. Si usted va a tomar una decisión así de ese índole tan importante, hermano, consulte a Dios. Y si es un no, aunque usted tenga los recursos, la capacidad, el dinero, la disponibilidad, y diría alguien por ahí, tengo la bendición de mi mamá, hasta la bendición de su mamá. Si es un no, espere, seamos sabios. David dijo no muestra debilidad. Es que esas oportunidades ya no hay, pastor. Al contrario, sí hay, y hay más. ¿Cuándo decir no? A pesar de que el no para algunos puede mostrar inseguridad o incredulidad, la Biblia nos da consejos y ejemplos de que el no también es la voluntad de Dios. 1.
ante las tentaciones no se negocia. Si viene una tentación, hermano, no, la Biblia dice que si yo la resisto, tengo que quedar aquí. No, las tentaciones no se resisten. Es mejor que nos digan rajón, cobarde, collón y quién sabe qué tantas cosas más, a que no la juguemos, hermanos. Es mejor. Santurrón, no importa. 2, ante una situación sin consejo. Fíjese qué interesante es que si no hay consejo, es mejor decir no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 17:9 que engañoso es ¿quién? En otras palabras, aunque mi corazón me diga sí, si no viene de la palabra de Dios, es no. 3, ante un consejo no bíblico. Hay una gran diferencia entre un consejo no bíblico y un no consejo. Consejo no bíblico es cuando alguien le dice a usted, mira, hazle así. Y luego usted dice, pero la Biblia no habla de ello. No, sí habla, la Biblia trata todos los temas. No, no es cierto, pastor, la Biblia no habla de la marihuana. También, nomás que en otro contexto. No, pastor, la Biblia no habla de que es pecado. Un día me dijo un joven, en mis años, ¿en qué parte de la Biblia a mí me dice que no puedo jugar horas el PlayStation? No, pues me le quedé mirando. No, hijo, no nunca vas a encontrar un texto en la Biblia que diga no juguéis PlayStation más de 2 horas. Dije, pero sí vas a encontrar en la Biblia que la Biblia te invita a que seas prudente, que seas administrativo, que no hagas tiempo de ociosidad. Una cosa es diversión, distracción y otra cosa es que te pierdas en eso. Sí, ¿verdad? Que se hagan adictos. Entonces, si el consejo no es bíblico, hermano, cuidemos la respuesta. 3, 4. Ante una situación emergente. ¿Cuántos recuerdan el evento cuando el rey Saúl vio que estaban declinando, desertando los soldados? ¿Y qué dijo? Antes de que se me vayan los soldados, aquí yo le doy chicharrón al holocausto. Lo hizo y en una situación emergente, el no haberse esperado, lamentablemente su costo fue muy alto. Y por último, ante una situación sin respuesta de Dios. Es que Dios no responde. Dios siempre responde, hermano. Siempre. Dios no deja a nadie en ascuas. Eso es algo que yo no consigo a veces de las personas cuando entran en ese pensamiento de confusión. Es que Dios no responde. Sí responde. Si guarda silencio, ahí hay una respuesta. No. Yo estoy para obedecerlo a Él. Entonces, yo creo que el decir no es un tema de cuidado, hermanos, a nuestra vida diaria. Es un tema de cuidado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Ya nomás era ver la segunda parte de ambos para ya poder sentirme y dormir tranquilo, que ya cerré los 2 capítulos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Le quiero pedir aquí a nuestro hermano Juan. Hermano Juan, despídanos en oración, por favor.